Buenas tardes, mi nombre es Zoraida Isabel Zambrano Sánchez y les voy a hablar acerca del tema 17 relacionado con la responsabilidad presidencial. Iniciamos conversando acerca de la responsabilidad, la cual es un valor, una cualidad o virtud que suele ser considerada como uno de los principios humanos más significativos, siendo definida como aquel individuo que cumple sus obligaciones o promesas y asume las consecuencias de sus actos cuando los realiza de manera consciente e intencionada. En este sentido, la responsabilidad presidencial hace referencia al encargado por voluntad popular de ejercer este cargo, en este caso, el presidente de la República. En cuanto a la naturaleza jurídica, se encuentra reflejado en el artículo 6 de la Constitución Nacional, donde se hace referencia al principio democrático, donde los ciudadanos poseen el derecho a decidir a través de las elecciones quién será el encargado de regir los destinos del país, es decir, quién asume esa responsabilidad presidencial. Por su parte, el capítulo 2 de la Carta Magna, titulado del Poder Ejecutivo Nacional, hace referencia en el artículo 226 a que el presidente es el jefe de Estado y del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, dirige la acción del gobierno, mientras que en el artículo 232 señala la responsabilidad del presidente de sus actos y las obligaciones inherentes a su cargo para procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos. Es importante resaltar que en el estado de excepción, es decir, en aquellas circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, sus ciudadanos o sus instituciones, no se modifica la responsabilidad del presidente. También es de destacar el principio de responsabilidad, según el cual los particulares responden por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos responden por infringir la Constitución, las leyes por omisión en el ejercicio de sus funciones o por extralimitación en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener cuidado que la omisión está relacionada con una conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal, pudiendo constituir un delito, cuasi delito o una falta, mientras que la extralimitación se vincula con sobrepasar ciertas atribuciones que alguien dispone por su cargo o posición. Dentro de las clases de responsabilidad tenemos que existen 6: civil, patrimonial, fiscal, administrativa, penal y política. Estas 3 últimas son las relacionadas con el presidente. La responsabilidad política, según Díaz Martín, es un concepto multifuncional que se manifiesta en 2 principales contextos. Uno, de carácter vertical, establecido entre gobernantes y gobernados, y otro de carácter horizontal, entre las instituciones democráticamente legitimadas o dentro de cada una de ellas, entre quienes detentan el poder político y quienes aspiran al mismo. La responsabilidad penal se exige al jefe del Estado solo por la comisión de ciertos delitos en el ejercicio de su cargo, como por ejemplo el delito de alta traición, corrupción u otros crímenes más graves como la violación de derechos humanos. La responsabilidad administrativa surge en los casos de inobservancia o violación de normas legales y reglamentarias que regulan sus relaciones con la administración pública. Dentro de las consecuencias de la responsabilidad tenemos la libertad, ya que las acciones deben realizarse sin imposición ni obligatoriedad, sino en cumplimiento a la norma establecida y haciendo uso de la razón. Por su parte, la ley, ya que a través de ella se pueden juzgar los hechos realizados y se deben tomar en cuenta decisiones que estén enfocados en la garantía de los deberes y derechos de los ciudadanos. El enjuiciamiento del presidente de la República también se conoce como el antejuicio de mérito, el cual, según Maldonado, 1992, procede en los juicios de responsabilidad de los funcionarios de altas jerarquía en los cargos públicos, cuyo objeto es preparar el juicio que se va a instaurar en contra de ese funcionario, y su pronunciamiento no incide sobre la culpabilidad del investigado, ya que solo se va a determinar que objetivamente ha ocurrido un hecho punible donde el funcionario investigado intervino
y se debe tener presente que solo la averiguación penal del enjuiciamiento criminal es la que va a determinar si este funcionario es culpable o no. La naturaleza jurídica. Dicho procedimiento especial de juzgamiento penal está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela en su título 4 del procedimiento en los juicios contra el presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado. En la Constitución, en su artículo 266, que habla de las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia en el numeral 2 y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el título 3, capítulo 1, artículo 24, relacionado con las competencias de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, numeral 1. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República o quien haga sus veces y en caso afirmativo conocerá de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional, basta sentencia definitiva. El antejuicio de mérito solo puede solicitarlo la Asamblea Nacional y el Ministerio Público, más nadie. En cuanto al procedimiento, consta de 3 fases: inicial, de desarrollo y la fase de culminación. La fase inicial aparece reflejada en el artículo 285 de la Carta Magna en su numeral 5, donde se menciona que son atribuciones del Ministerio Público el intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, militar, penal, administrativa o laboral o disciplinaria en que hubieran incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público con motivo del ejercicio de sus funciones. En este sentido, el fiscal inicia el procedimiento una vez conocida la querella en contra del funcionario que se desea sancionar. La fase del desarrollo se encuentra reflejado en el artículo 379 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual es competencia del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República y de los altos funcionarios del Estado, previa querella del fiscal general de la República. Con respecto al procedimiento es el siguiente. Una vez admitida la querella presentada por el fiscal general de la República promoviendo el antejuicio de mérito, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá si es admitida o no. Y en caso de ser admitida, se convocará una audiencia oral y pública dentro de los 30 días siguientes para que el imputado dé respuesta a la querella. Seguidamente, el fiscal procederá a explanar la querella y el defensor expondrá los alegatos que estime convenientes. En esta audiencia se admitirá réplica y contrarréplica, pero el imputado tendrá la última palabra. Al concluir la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia declarará en el término de 5 días si hay o no méritos para el enjuiciamiento. Y por último tenemos la fase de culminación del procedimiento. Cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento, el funcionario quedará suspendido e inhabilitado para ejercer su cargo público. En cuanto a los efectos, tenemos que están reflejados en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal, que indica que cuando el Tribunal Supremo de Justicia declare que hay mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República previa autorización de la Asamblea Nacional, continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva. La causa se tramitará conforme a las reglas del proceso ordinario. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia declare que no hay motivo para el enjuiciamiento, se pronunciará el sobreseimiento. Y por último tenemos los deberes del presidente de la República frente a los demás órganos del poder público. Entonces, esto aparece reflejado en el artículo 236 de la Constitución Nacional, donde se hace mención a las atribuciones del presidente, entre las cuales se tiene, primero, el cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, dirigir de forma efectiva, eficaz y eficiente la acción del gobierno, nombrar y remover al vicepresidente y los ministros de sus cargos, dirigir las relaciones exteriores como comandante en jefe y máxima autoridad jerárquica, dirigir la Fuerza Armada Nacional, así como promover sus oficiales, dictar previa autorización para la ley habilitante, decreto con fuerza de ley,
convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, coadyuvar con el Poder Legislativo en el reglamento total o parcial de las leyes sin alterar su espíritu, propósito o razón, administrar la hacienda pública nacional, negociar los empréstitos nacionales, los cuales son operaciones financieras que realiza el Estado o los entes públicos normalmente mediante la emisión de títulos de crédito para atender sus necesidades u obligaciones. Decretar créditos adicionales al presupuesto previa autorización de la Asamblea Nacional, la cual dirige a través del vicepresidente o comisión respectiva, así como designar al Procurador General de la República y los jefes de las misiones diplomáticas permanentes, y la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, formular el Plan Nacional de Desarrollo, conceder indultos, disolver la Asamblea Nacional, presidir el Consejo de Defensa de la Nación. Muchas gracias.